¿Ya se lamentó alguna vez de haber perdido la paciencia delante de una contrariedad? ¿Conoce realmente lo que es la paciencia? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es su necesidad? Acompáñenos entonces en el próximo podcast, en el cual consideraremos qué es la virtud de la paciencia, veremos por qué es una virtud fundamental para enfrentar todos los desafíos de la vida y en el cual comprenderemos mejor cómo cultivar esta virtud. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast en español para todos ustedes. Y hoy, la verdad que tenemos un tema que no es tan importante. Creo que la verdad nadie lo necesita. Pero bueno, va a ser un tema que, mejor diría, un tema sorpresa. Y para este tema sorpresa, tenemos también un invitado que no diría que es un invitado sorpresa, sino que diría que es un invitado de lujo. Un invitado muy especial para nosotros en este canal y que estoy seguro que les va a poder explicar de la mejor manera este tema. Está con nosotros nuestro queridísimo padre Rodrigo Solera. Salve María, padre, bienvenido. Salve María, señor Juan Andrés. Salve María a todos. Y de hecho, como dice el señor Juan Andrés, creo que esto sería la peor propaganda para un podcast. Es un tema que nadie necesita. Vamos a tratar de una virtud que ya todo el mundo domina. Ya todo el mundo domina. Es solo para recordar principios. Pero en realidad, uy, qué virtud necesaria, qué virtud tan poco practicada en nuestros días. Todos la necesitamos, verdaderamente. El podcast de hoy será sobre la virtud de la paciencia. La paciencia. Paciencia, sí. Y confiamos que van a tener esa paciencia, acompañarnos hasta el final, porque es un tema fundamental, no solo para el convivio entre nosotros, el convivio con nosotros, pero también en relación a nuestra vida espiritual. Porque la virtud de la paciencia, les aseguro y les aseguro a todos, no es exactamente lo que todos pensamos. Es algo mucho más importante y es una virtud mucho más rica y necesaria de lo que imaginamos. Y eso que tengo certeza que todos ya sienten la necesidad de la paciencia. Exactamente, Entonces, padre. La verdad, esa introducción, como usted dice, era meramente... No, claro, acompáñenos hasta el final porque de hecho yo creo, padre, que muchísimas personas ni siquiera saben lo que es la paciencia. Exactamente. O sea, tiene una noción general vaga y a veces equivocada de lo que es esa virtud tan importante. La virtud es para los casos en que exploto. La virtud de la paciencia es eso. Ya veremos que no es eso, ¿no? Es ayuda para eso, pero es mucho más. Mucho más. Si a usted le parece, vamos a entrar directamente en la materia, porque tenemos mucho para ver y es bien densa la materia. Entonces, por favor, acompáñenos con todo ánimo, paciencia y entusiasmo. Entonces, apenas para introducir un poco el tema de la paciencia, recordemos San Pablo, un alma llena de fuego que quería conquistar el mundo para nuestro Señor. Él llegó a pasar 2 años de inactividad en la cárcel. Wow. Prendido, pero entre tanto, lleno de gozo, como él mismo lo dice. Y él decía, porque la omnipotencia divina se ha manifestado en la paciencia insuperable con que él ha soportado todas esas cruces y dificultades en la prisión. Por lo tanto, vemos que hay una relación entre la paciencia y la alegría y el gozo. Y este tema por eso va a ser un complemento muy importante para el anterior sobre la alegría y la tristeza. El libro de los Proverbios en la Sagrada Escritura, por lo tanto el propio Espíritu Santo, que nos dice, mejor que el fuerte es el paciente. El paciente. Y el que sabe dominarse vale más que el que conquista una ciudad. Qué impresionante. Por lo tanto, conquistar la propia alma es más que conquistar una ciudad.
Tener paciencia es más que ser fuerte. Por lo tanto, vemos que es una virtud realmente Importantísima. muy importante, grande y elevada a los ojos de Dios. Ahora vamos a entrar en la naturaleza de la paciencia, o sea, vamos a definir qué es la paciencia. Y para eso, nada mejor que comprender antes lo que no es la paciencia. Exactamente. Claro, así haciendo la comparación, el contraste, queda mucho más claro, mucho más explícito. Exactamente. Entonces, en primer lugar, la paciencia no es una mera cualidad temperamental. Se dice que, por ejemplo, el hombre flemático es muy paciente. Ajá. No sé cuál es su temperamento, Sir Juan Andrés. Padre, ¿usted cuál cree? No. Coloquen en los comentarios con mucha bondad para Sir Juan Andrés cuál creen que es el temperamento. Pero existe el temperamento flemático, que suele ser el más tranquilo, el más pacato, el más paciente. Paciencia es sinónimo de temperamento flemático. Quien tiene temperamento colérico o sanguíneo o de repente es melancólico, no puede ser paciente. No. O sea, padre, en realidad no es que la paciencia uno ya la traiga, algunos, digamos, porque son tranquilos y son pacientes. No es eso en realidad. Como vamos a ver, existe una paciencia natural. Bueno, pero el flemático sí es paciente, pero no es de esa paciencia de la que vamos a tratar. No estamos queriendo hablar de una condición natural. Ya. Porque, por ejemplo, el flemático tiende a ser una persona que no tiene mucha prisa, es más frío, o a veces se piensa que una persona sin vigor de alma, ese es paciente, es un pan del cielo. No es esa la paciencia de la que estamos hablando, no, estamos comenzando por lo que no es la paciencia. Esas cualidades temperamentales, como ser flemático, ser más frío, etc., sin duda alguna pueden facilitar a la adquisición de la verdadera paciencia, de la virtud de la paciencia, que es la paciencia de la que estamos hablando. Pero a veces incluso esas cualidades temperamentales que mencionamos pueden ser obstáculos para un servicio generoso, para hacer grandes obras. Claro. Y la paciencia, la virtud de la paciencia, no es opuesta al vigor de alma, a las grandes obras, a tener grandes deseos. Mire que hace poco hablábamos de San Pablo. Ajá, exacto. Justamente eso le iba a decir. Alguien, creo que, bueno, es difícil pensar en alguien con más fuego que San Pablo. Exactamente. Entre tanto, puede ser un gran santo que practicaba la paciencia en grado heroico. Exactamente. Se dice que Dios se llevó a Elías del mundo porque, caso contrario, habría puesto fuego en el mundo. Habría incendiado el mundo. Wow. Bueno, pero Elías sabía tener su paciencia, esperar los momentos queridos por Dios, anunciar las cosas cuando Dios le mandaba. Él, un hombre lleno de paciencia a pesar de ser un alma hecha de fuego. Entonces, apenas para sintetizar, la paciencia de la que estamos hablando, de la que vamos a tratar sobre todo, no es una mera indiferencia de ánimo, un mero desinterés de las cosas. ¿Qué es la paciencia? La paciencia de la cual queremos tratar con ustedes hoy es una virtud sobrenatural. La paciencia, vamos a definirla aquí. Aquí viene la definición de la paciencia. Anoten, por favor, todos, que viene una definición muy importante. Importantísima. Todo el resto va a ser un desarrollo de lo que vamos a ver ahora. La virtud de la paciencia es la virtud que inclina a soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón los padecimientos físicos y morales. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Puede repetirla, padre? Con por muchísimo favor? gusto. Entonces, la paciencia es la virtud que inclina a soportar sin tristeza. Sin tristeza. De ahí la relación con el tema anterior, de la alegría y la tristeza, los peligros de la tristeza. Es una virtud fundamental. La virtud que inclina a soportar sin tristeza de espíritu, ni abatimiento de corazón, los padecimientos físicos y morales. Por lo tanto, como vamos a ver y desarrollar, es una virtud que tiene más relación con moderar la tristeza, enfrentar la tristeza, que propiamente moderar, enfrentar la ira.
Qué bárbaro. Por lo tanto, cuando nos sentimos tristes, abatidos, debemos pedir a Dios ánimo, claro, entusiasmo, fortaleza, pero también paciencia. La paciencia Claro. es una virtud que se deriva de la fortaleza. Por lo tanto, uno tiende a pensar, el paciente es aquel que es pacato y no tiene ánimo para nada. Justamente lo que tratamos de lo que no es la paciencia. No, la paciencia es la virtud de los fuertes. Qué bárbaro. Por eso es que más vale un paciente que un fuerte, como nos dice el libro de los Proverbios. Aquí se entiende bien eso de que, esa definición famosa de que la virtud está en el medio. Exactamente. O sea, no es ni un extremo ni el otro, es justamente Es un equilibrio. un equilibrio perfecto de las dos Exactamente, cosas. de los dos extremos. Es tener, en realidad, no es mediocridad. Cuando Ajá. se dice que la virtud está en el medio. La virtud es tener los extremos, por ejemplo, una persona que es llena de fuego, de calor, y otra persona que sabe escuchar, ser tranquila, tener serenidad, paz de espíritu. Digamos que la virtud intermediaria entre las dos no sería la mediocridad. No. Sería tener todo ese fuego en los momentos que es necesario tenerlo, pero también aquella calma, aquella serenidad, aquella paz interior cuando sea necesaria. Y en los momentos de fuego tiene paz, en los momentos de paz tiene fuego. Bueno, qué Entonces la virtud siempre nos lleva a tener las virtudes en grado heroico, pero en la medida correcta, en el momento correcto. O sea, la paciencia es una firme disposición del alma para no apartarse del progreso en el bien a causa de los obstáculos que puedan sobrevenir en el camino. Y todos ya lo sabemos, la vida está llena de obstáculos. En aquel podcast sobre la alegría y la tristeza veíamos cuántas veces queremos algo y no lo conseguimos. No queremos algo y rezamos y hacemos una novena para que no nos ocurra algo y justamente es aquello lo que nos sobreviene. O de repente nos sentimos chocados en nuestros gustos, deseos, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Está bien. En medio de todos esos obstáculos, además de las cruces, los sufrimientos, ¿qué es lo que necesitamos? Paciencia. La paciencia es la que va a ayudarnos, esta virtud, a no caer en la tristeza, en que ese resfriado que se puede llamar tristeza, de repente se convierta en la gripe, en la pulmonía que se llama depresión y que lleva a la muerte del alma, al envenenamiento del corazón. Ahora, ¿cuál es entonces la finalidad de la paciencia? ¿Cuál es la finalidad? Una vez que ya la definimos, precisamente moderar la tristeza, ayudarnos a enfrentar la tristeza. Claro. Nosotros sabemos, Juan Andrés, que existen las virtudes teologales que dicen respecto a nuestro relacionamiento con Dios, o sea, lo alto. Fe, esperanza y caridad. Entonces, nos llevan a relacionarnos con Dios y nos orientan a la vida eterna. Después están las virtudes morales. 4 son las principales, las virtudes cardinales. Entonces, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Esas son las 4 virtudes morales principales, pero de las cuales se derivan muchas otras. Muchas otras, claro. Por ejemplo, la paciencia se deriva de la fortaleza. Y la función de las virtudes morales es justamente encontrar aquel justo medio en todo. Ya no es tan vertical como las teologales, sino que es más horizontal, o sea, en nuestra relación con las criaturas. Claro. Y tienen por función las virtudes morales ordenar nuestros afectos, nuestros deseos, nuestras acciones a la recta razón. O sea, someter nuestras pasiones a la razón. Y nos defienden las virtudes morales contra los ímpetus de la pasión, de las pasiones, de nuestros sentimientos. Pues bien, la tristeza es uno de los sentimientos que, como veíamos también en aquel podcast, les aconsejo mucho que lo vean, no por cualquier otra razón, sino por la importancia del tema tratado en sí, de la riqueza de la doctrina católica. Nada de lo que fue expuesto es fuera de la doctrina católica, pero justamente para que vean los peligros de esos sentimientos de la tristeza. La tristeza puede apartarnos del bien, puede tirarnos el ánimo, el aire para progresar en la vida espiritual, nos puede separar de Dios. Como dice el libro del Eclesiástico, puede dar la muerte. No hay utilidad en ella.
Por lo tanto, es un sentimiento que todos vamos a enfrentar, inclusive muchas veces al día, probablemente, siempre que nos sintamos contrariados en nuestros deseos y gustos, pero siendo un sentimiento tan peligroso que no puede ser alimentado, es necesario que haya una virtud que modere, que equilibre, que nos ayude a combatir la tristeza. Y esa virtud precisamente es la paciencia. La paciencia. Nosotros pensaríamos que la virtud modera la ira. Claro. Entonces, cuando estoy así, que ya no aguanto más, así, tengo que contar a 1318 para ver si ahí comienzo a distraerme un poquito más. Entonces, necesito la paciencia. No, la virtud que modera, repito, la ira es la mansedumbre. La paciencia ayuda, porque muchas veces la ira se excita en nosotros a partir de una tristeza no controlada, de sentirnos contrariados. Pero más específicamente, de forma más directa, la paciencia va a ayudarnos contra la tristeza. Padre, impresionante realmente, porque de hecho, por lo menos yo venía con el chip de la paciencia siendo de moderar justamente la ira, ¿no? Que es la típica en el tránsito, pues lo más común, o las mamás con los niños que no hicieron la tarea o que se portaron mal, o bueno, en el trabajo con una persona que no cae bien o que nos saca de quicio. Pero justamente quizás es más importante de lo que pensábamos. Sí, desde luego. Porque es más común, o sea, también más peligroso porque no nos damos cuenta el dejarnos llevar por la tristeza que el dejarnos llevar por la ira. Exactamente. Entonces, apenas para sintetizar lo que dice Santo Tomás y que está enteramente en la línea de lo que usted acaba de decir, es necesaria pues una virtud para que la razón no sucumba ante la tristeza. Que recordemos que las virtudes morales nos ayudan a la recta razón, le dan apoyo para que los deseos, los sentimientos, las acciones no desvíen la recta razón. Entonces, es necesaria una virtud para que la razón no sucumba ante la razón, para impedir que la tristeza desequilibre la razón. Y esto es lo que hace la paciencia. Por eso puede considerarse como la virtud que fortalece el alma para enfrentar el dolor. ¡Qué bárbaro! A fin de que no quede deprimida por la tristeza. Entonces, tenemos aquí este complemento para que el podcast anterior, y tema de la tristeza, que es tan tremendo e importante una vez que la tristeza es tan dañina a la vida espiritual. Claro. Y por aquí entonces entramos en la necesidad, importancia de la tristeza, de la paciencia. Porque si la tristeza es tan nociva para toda la vida espiritual, si nosotros vamos a decir, pecamos de mentira, quiero decir, entonces está bien, pecamos contra una virtud, la honestidad. El problema es que cuando caemos en la tristeza y pecamos, llegamos a caer en el desánimo, en la desconfianza en relación a Dios, nosotros con eso atacamos, nos debilitamos en la virtud de la esperanza, que es la que da aire a todas las virtudes. Claro. Entonces, el demonio, atacándonos en la tristeza, ataca todas las virtudes. Al mismo tiempo, si nosotros fortalecemos nuestra paciencia, nosotros fortalecemos todas las virtudes, como vamos a ver. Padre, perdón que le interrumpa. Por favor, adelante. Apenas para algo que me quede, o sea, que aclarar una cuestión. La paciencia no solo, o sea, principalmente contra la tristeza, pero es en general también contra todas las contrariedades. Todo. O sea, por ejemplo, una enfermedad larga, supongamos, a alguien le diagnostican diabetes. Ya no puede comer todo aquello que le gustaba. O sea, para ella no dejarse llevar por la tristeza y poder soportar las adversidades de esa enfermedad, él necesita esa virtud. Necesita esa virtud. Fortaleza y paciencia son las virtudes que nos ayudan a enfrentar los obstáculos, las contrariedades. Las menores, que son las que van a engendrar la tristeza. Menores, entendamos que no son aquellas de vida y muerte necesariamente, no son aquellas pruebas superiores. Para esas pruebas menores es la paciencia.
para los más grandes, nos dice Santo Tomás, es la fortaleza. En el fondo las dos caminan a manos dadas porque lo que para uno es grande no necesariamente será para otro y viceversa. Entonces son dos virtudes que van de manos dadas para enfrentar todos los obstáculos, contrariedades, para que no caigamos en la tristeza o en la desesperación. Perdón, le estaba interrumpiendo. No. Justamente eso le iba usted diciendo que qué es grave y qué es leve es muy subjetivo porque muchas veces una tristeza puede ser mucho peor que una cosa física también. Claro, evidente. Alguien enfrenta un problema físico, pero con ánimo, con confianza. Nuestro buen padre Gonzalo, entonces, por ejemplo, cómo él enfrentó todas las enfermedades con una paciencia, con una serenidad, con un espíritu caballeroso, así, lleno de magnanimidad católica. Bueno, esas pruebas físicas no fueron tan duras como las interiores, evidentemente, que necesariamente todas las almas se enfrentan. Entonces sí, usted observó muy bien. Mire, señor Juan Andrés, a mí no me gustaría interrumpir el tema de la necesidad de importancia de la paciencia, porque es un tema muy, muy necesario, importante en sí mismo también. Entonces, ¿qué le parece si hacemos la pausa ahora mismo? Perfectamente, padre. Aquí estamos totalmente a disposición y concuerdo con usted para no partir a la mitad del tema. Perfecto. Así que, si le parece, y también a todos ustedes, vamos a nuestra pausa comercial. ¿Usted sabía que en la última cena San Juan tuvo la gracia infinita de apoyarse en el pecho de nuestro Señor y de oír los latidos de su corazón? ¿Y a usted le gustaría también oír los latidos del corazón de Jesús? ¿Le gustaría consagrarse a Él? Acompáñeme en este pequeño curso para que esté plenamente preparado usted, su familia y sus amigos a fin de ser uno con el corazón de Jesús, un solo corazón con Él. Inscríbase ahora mismo haciendo clic en el link que está aquí abajo. Le espero. Continuamos con la segunda parte de nuestro podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. En la primera parte estuvimos viendo aquí con nuestro queridísimo Padre Rodrigo el tema de la paciencia. Él nos dio la definición de la paciencia, nos tomamos una sorpresa enorme al ver que muchas veces no era quizás lo que pensábamos que era, o tampoco, también lo es un poquito, pero fue una sorpresa para todos y realmente una sorpresa linda, agradable. Y ahora, en esta parte, pues vamos a entrar propiamente en las necesidades. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos paciencia? Esta segunda parte podríamos decir que es muchísimo más importante que la primera, porque aquí es donde vamos a sacar todos los frutos de el propiamente descubrir qué es. Así que, Padre, por favor, báñenos con su sabiduría. No, la sabiduría de la Santa Iglesia, porque todo esto aquí es Santo Tomás, enseñanzas de nuestro fundador, Monseñor Juan, de su maestro, el doctor Plinio. Por lo tanto, sí puedo decir que es una materia riquísima, importantísima e interesantísima, porque es la enseñanza de la Santa Iglesia y también la herencia que recibimos de nuestro fundador. Entonces vamos a entrar directamente en la materia para no colocar a prueba la paciencia de aquellos que tan amable y bondadosamente nos acompañan. Entonces, primera necesidad, o sea, primera razón, primer motivo por el cual es tan importante la paciencia, perfecciona las demás virtudes. Wow. Ya habíamos colocado antes las semillas, digamos así, de este punto, diciendo que así como la tristeza arruina todas las virtudes, que es lo que dice San Agustín y que Monseñor Juan tanto nos enseñaba, es el gran peligro de la tristeza. Así también la paciencia ayuda a fortalecer como virtud derivada de la fortaleza todas las virtudes, todo el edificio espiritual de nuestras virtudes, de nuestra vida interior, es fortalecido, protegido por la virtud de la paciencia. Palabra de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Se dice que la paciencia es raíz y guarda de todas las virtudes, porque remueve los obstáculos que estorban a las virtudes. ¿Y cuáles son los obstáculos? ¿Qué es lo que más nos separa de la gracia? Las tentaciones, las contrariedades, las luchas de esta vida, las pruebas. Entonces, claro, ni se diga la tentación y el pecado, porque esos
bueno, la tentación no, pero la tentación que nos lleva a pecar y el mismo pecado en sí destruyen nuestra vida espiritual. Son la muerte. Pecado mortal destruye la vida espiritual. Entonces, claro, no hay mayor obstáculo para la virtud que el pecado. Y justamente recordemos que, como decía San Francisco de Sales, un alma que cayó en la tristeza fácilmente es ahogada por el demonio en el sentido del desespero o en el sentido de procurar para placeres ilícitos para desahogarse, para buscar, Claro. como dicen, una válvula de escape. Entonces, la tristeza fácilmente nos va a llevar al pecado. La paciencia nos protege contra eso. El desánimo que puede aparecer por las contrariedades, las Claro. cruces, los sufrimientos, también es un obstáculo a la virtud. Podrá no destruir la vida espiritual si no llega a ser un pecado contra la esperanza, ¿sí? Un pecado grave. Pero entre tanto nos aparta de Dios, nos aparta del camino, la confianza que nos conduce a su sagrado corazón, que nos hace confiar, por lo tanto, tener certeza de su amor. Por lo tanto, la paciencia va a proteger todas las virtudes, sea cual sea el ángulo desde donde usted quiera considerarlo. Si hay una adversidad, ahí tiene que estar la paciencia para protegernos de manos dadas, como decía antes, de la fortaleza. Padre, una pregunta. Ujú. Ahora que usted mencionaba todo esto, yo muchas veces he escuchado consejos, tanto que me han dado a mí, como he escuchado a personas dando consejos que dicen lo siguiente: tenga paciencia con usted mismo. Sí. Y justamente creo que ahora me acaba de dar un fiat lux de profundizar un poco más ese consejo, Ujú. porque de hecho una persona que supongamos tiene un vicio Ujú. y quiere salir de ese vicio. Ujú. Entonces, un desánimo puede ser: yo intento y no puedo. Ujú. Y puede llevarle una tristeza y quedarse. Justamente lo que necesita Y no es se tener levanta. esa paciencia consigo mismo. Ujú. Entonces, Tiene toda la razón, señor Juan Andrés, tiene toda la razón, porque esa paciencia consigo mismo puede ser por un defecto que la persona tiene conciencia, reconoce ese defecto y lo combate y no consigue vencerlo, entonces no tiene paciencia, cae en la tristeza, en el desánimo, no se levanta No más. se- Otro aspecto, la persona se hace una idea irreal de sí misma. qué bárbaro. Es Ajá. un sueño de ojos abiertos por donde la persona se se imagina cree. como haciendo sí, todo Sí. lo más maravilloso del universo, en síntesis. Ujú. Y después en la práctica, en el convivio con los otros, uno se conoce mucho en el convivio con los otros, por ejemplo, él ve que no es tanto así, que no es tan maravilloso, que no es la causa de admiración de los demás como imaginaba, y ahí Claro. entonces tristeza, desánimo, ya sea por un defecto que la persona no consigue combater, ya sea porque la persona hace un sueño, una idea de sí misma que no corresponde a la realidad. En ambos casos, la persona cae en la tristeza, en el desánimo, el 100%. desaliento, que hay que tener paciencia consigo mismo. Monseñor Juan decía una cosa muy bonita una vez en una homilía. Él citaba aquella expresión famosa, pero que también está en el Evangelio, dada por nuestro Señor, que hay que tratar a los otros como uno quiere ser tratado. ¿No es verdad? Sí, sí, sí. Entonces, Monseñor Juan decía, también hay que tratarse a sí mismo como uno quiere que los otros lo traten. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque uno quiere que los otros lo traten bien a uno, con paciencia, con afecto, jamás desistiendo. Y entre tanto, a veces uno es muy duro consigo mismo, muy pesado consigo mismo, y no Sí. tiene paciencia consigo mismo. Entonces, ante la primera imperfección, falta, dificultad, la persona Claro. se entristece, se encoleriza consigo mismo, siendo que quiere que los otros lo traten bien, y entre tanto no se trata bien así. Entonces, por eso él invertía eso. También es importante Qué bárbaro. que así como quiero que los otros me traten con paciencia, con cariño, también debo tratarme a mí mismo con paciencia y con cariño, Wow. para resguardar todas las virtudes y no caer en la tristeza. Y la Sagrada Escritura nos dice en la epístola a los Hebreos, tenéis necesidad de paciencia. De nuevo es el Espíritu Santo diciéndonos que tenemos necesidad de la paciencia, que es una virtud fundamental, para que cumpliendo la voluntad de Dios,
alcancéis la promesa. Por lo tanto, también paciencia para cumplir la voluntad de Dios. El gran enemigo de nuestra santificación e incluso de nuestra salvación se llama voluntad propia. Voluntad. El hombre, Claro. eso es una realidad. Yo sé que no es agradable decirlo, pero todo hombre, sin excepción, toda persona humana, sin excepción, es fundamentalmente egoísta. Claro. Juzga toda la luz de sí mismo, de sus intereses, de sus gustos, preferencias, provecho. Y precisamente por causa de ese egoísmo, nuestra voluntad no siempre está alineada con la de Dios. No siempre buscamos la gloria de Dios, no siempre buscamos nuestro provecho, pero en orden a la santificación de nuestra alma y sí apenas en relación a nuestras conveniencias humanas. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros vamos a rezar, rezamos ¿con qué intención? De que Dios haga mi voluntad. Claro. Entonces uno llega con una lista, entonces bueno, va a rezar ahora, vine al Santísimo, estoy aquí delante de vos, Señor, entonces voy a rezar el rosario en homenaje a Nuestra Señora, pero quiero, en primer lugar, tal cosa, en segundo, tal otra. El segundo punto era muy importante, no lo olvides, Señor. Y el quinto es este, y no sé cuánto, y uno va con la lista de exigencias, que uno llama pedidos, intenciones. Creo que es una claro. lista de exigencias. En el fondo. Y Claro. vaya a ver que Dios no atienda a una de esas Sí. exigencias. Ahí entonces la persona pierde la fe, Dios no me escucha, Dios no me Sí. ama. ¿Por qué? Porque Dios no se sometió a mi voluntad. ¿Qué es la oración en realidad? Es una elevación de nuestra mente, de nuestro corazón a Dios para convivir amorosamente con Él en la relación de hijos con su Padre, Wow. en relación a Nuestra Señora, de hijos con su Madre, y pidiendo fortaleza, paciencia para cumplir la voluntad de ellos. O sea, pidiendo para que ellos nos ayuden a que nuestra voluntad se ordene, se alinee con la voluntad de ellos. Eso es la oración, no es otra cosa. Pero entonces no puedo pedir por mis necesidades. Claro que podemos. Claro que podemos venir con una lista interminable como hijos. Si la oración nos lleva a relacionarnos con ellos como hijos en relación a un padre, a una madre, entonces claro, un hijo tiene que tener toda la confianza de pedir cualquier cosa a su padre, a su madre. Un hijo tiene que abrir su alma a sus padres. Pero entre tanto, como nuestro Señor lo hizo en el huerto de los olivos, pide lo que va por su alma, pero Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. Nuestro Señor pidió algo diferente a lo que el Padre quería. Pidió que si era posible le retirara ese cáliz. Nuestro Señor pidió eso dentro de su naturaleza humana, porque era verdad, es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Entonces Él pidió algo que era distinto de la voluntad divina, siendo que Él, nuestro Señor, es Dios y tiene voluntad divina. Es misterioso, pero también tiene una voluntad humana perfecta, completa, acabada. Entonces, dentro de su voluntad humana, Él pidió algo diferente a lo que Dios quería, pero sometiéndose enteramente. Entonces, la virtud de la paciencia ayuda a que nuestra voluntad, tal vez suene duro lo que voy a decir, pero la verdad, que nuestra voluntad caprichosa, desobediente, apartada de Dios, pase a ser una voluntad santa de un verdadero hijo de Dios. Y eso es lo que permitirá, como dice la epístola de los Hebreos, que alcancemos la promesa, el cielo, la santidad. También, como ya habíamos visto, la paciencia es necesaria, importante para enfrentar las luchas. Las luchas de todo orden que enfrentemos. Claro. Desde las materiales y temporales de este mundo. No somos ángeles, no somos puros espíritus. Vivimos en este mundo, no hay por dónde. Entonces tendremos dificultades materiales, temporales, desafíos de este orden. Pero también los espirituales, los que dicen respecto a nuestro progreso en la virtud, la santificación de nuestra alma.
Son innumerables los trabajos, las dificultades, los obstáculos que todos tenemos que sufrir en esta vida. Ya se entra llorando en esta vida. Sí. Como dicen los franceses, esta vida está entre dos lloros. Entramos llorando y salimos con un gemido. Entonces, imaginando a la persona que entregó su alma a Dios. Entonces, estamos entre dos gemidos. Claro. La vida comienza llena de promesa, pero con un lloro. O sea, es que no existe vida fácil. Para todos va a ser de alguna u otra manera, ¿no? Exacto. O sea, ya lo decía Job. La vida del hombre es una lucha sobre esta tierra. Militias vita homini super terram, exactamente. Entonces, dado que como usted recuerda, y lo dice Job, muy bien dicho, esta vida está llena de luchas y de sufrimientos, necesitamos la ayuda de la paciencia en cuanto virtud sobrenatural, recordemos, infundida por Dios en nuestra alma con la gracia, para mantenernos firmes en el camino del bien, para la firmeza. Las tribulaciones con que Dios nos aflige, sí se toleran con paciencia, con confianza, para ayudarnos a crecer en la humildad. Van a darle un golpe a ese orgullo que nos separa tanto de Dios y van a fortificar la virtud en el alma. La cruz, esa es enseñanza de todos los maestros de vida espiritual, pero también Monseñor Juan nos repetía mucho esto. La cruz es más pesada cuando se lleva de mala gana. Claro. Y es más suave, más dulce cuando se lleva con paciencia. Entonces, dicen los místicos, dice la tradición, que nuestro Señor, cuando encontró la cruz camino al Calvario, Él la tomó, la besó y la abrazó. Wow. Incluso Ana Catalina Emmerich dice, entonces aquí son palabras de una mística, no es revelación definida por la iglesia como una verdad de fe, pero bueno, inspira confianza. Dice ella que cierta vez Nuestra Señora estaba jugando en un jardín con el niño Jesús. Por tanto, el niño Jesús todavía pequeñito. Sí. Y en cierto momento, él se destacó de ella y fue corriendo en dirección a un árbol y cuando lo vio, lo abrazó. Wow. Puso sus brazos pequeñitos alrededor del árbol. Y dice que en ese momento Nuestra Señora sintió una espada de dolor atravesar su corazón. ¿Por qué? Porque ella comprendió que era de aquel árbol que se haría la cruz. ¡Qué bárbaro! Y que nuestro Señor, reconociendo que ese árbol, es verdad, sería el instrumento de su dolor, entre tanto sería también el instrumento, el medio necesario para redimir a los hombres. Y era tal el amor de nuestro Señor por todos nosotros, por cada uno de nosotros, que Él, viendo ese instrumento de su amor, fue claro, y lo abrazó. Qué impresionante. Es hasta tocante. Sí, sí. Entonces, Padre, y justamente hablando de la cruz y de cómo llevarla con ánimo y entusiasmo, nuestro Señor Jesucristo, Él cayó 3 veces cargándola. Cualquiera diría, bueno, que se haya caído una vez, ya, fenomenal, se levanta y tal. Caerse 2 veces, ¿será que es el caso de continuar? Caerse 3 veces y todavía levantarse. Es como quizás nuestro Señor dando un ejemplo de paciencia. De paciencia y fortaleza. Contra esa falsa prudencia, ¿no? No sé, es... Desistir, como dicen hoy en día, sí, tirar la toalla. Exactamente. Entonces, no desistir y tener esa paciencia de ir hasta el final, ¿no? Claro. Sí. Entonces, si nosotros queremos que las cruces, que siempre pesarán, que siempre lastimarán el hombro cuando la estamos cargando, pero que de alguna forma sea más dulce, más llevadera, tenemos que fortalecer en nosotros la virtud de la paciencia. Y por fin, esa virtud es necesaria para la salvación. Es lo que está en el Evangelio de San Lucas. Por vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Entonces, para concluir aquí, sepamos, aprendamos a sufrir con paciencia, sin quejarnos.
los que participan más en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo serán con Él más glorificados. Tengamos esta paciencia, esta fe. Y para todos aquellos que viven en familia, para los padres de familia, también una palabra final del doctor Plinio que me parece que será muy, muy buena para seguir como propósito de convivio en familia. Él decía: nunca percibí en mi vida que uno de mis padres perdiese la paciencia con el otro. Wow. La única forma de ligera impaciencia que mi papá tenía era cuando mi mamá, que no era muy puntual, corría el riesgo de llegar atrasada a un compromiso. Entonces, ¿qué hacía el papá del doctor Plinio en esa circunstancia? Dice el doctor Plinio, el auge de la impaciencia de él, el auge, o sea, cuando ya la impaciencia ya no se contenía, era utilizar una expresión del estado de Pernambuco, un estado en Brasil, del cual era nativo el papá del doctor Plinio. Entonces él utilizaba una expresión típica de Pernambuco para decirle a ella: señora, el tiempo está andando. Por lo tanto, se ve que nada, o sea, el tiempo está andando, o sea, se va. Entonces era la forma de él, en su auge, impaciencia, recordarle a doña Lucilia la necesidad de ser un poco más puntual. Esa era la impaciencia, pero una excitación de ira, explotar uno con el otro y cerrarle la puerta, gritarle, etc. Jamás. Y vean cómo el doctor Plinio, ya con sus más de 80 años, recordaba esto, muy tocado por ver cómo sus padres le dieron este ejemplo de paciencia. Entonces, para cada uno de nosotros a nivel individual, pero de forma especial en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida familiar, cultivemos esta virtud de la paciencia, no solo por ser tan importante para resguardar todo el edificio sobrenatural, espiritual en nuestra alma, o sea, para proteger todas las virtudes, no solo en orden a la salvación eterna, porque vimos que es necesaria para la salvación, pero incluso para dar buen ejemplo a los demás. Tengamos esa paciencia de dar ese buen ejemplo. Padre, de verdad que muchísimas gracias por su paciencia. En venir aquí es un placer. Eso aquí es solo placer, solo alegría poder estar con usted y con todos. De verdad, lo digo de todo corazón. Voy a abusar de esa paciencia. Voy a salirme un poquito del esquema y quería terminar este podcast haciéndole un par de preguntas cortas, respuestas rápidas. No, tómese el tiempo. Vamos a ver si puedo. Como Monseñor Juan decía, pregunte lo que quiera y responderé lo que pueda. Bueno, la primera pregunta relacionada obviamente con el podcast. Si usted tuviese una persona al azar, usted no la conoce, no sabe quién es, no tiene ningún, digamos, no conoce como la vida de la persona, pero una persona se acerca a usted y le dice: padre, yo no tengo paciencia, deme un consejo. ¿Qué consejo le daría? Le doy el consejo que dan los maestros de vida espiritual, que es un consejo segurísimo en relación a la paciencia. Sea más humilde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los maestros de vida espiritual nos dicen que lo que está por detrás de la impaciencia es el orgullo, el apego a los propios criterios, a los propios gustos y deseos, de tal manera que la persona, sintiéndose de alguna forma agredida en sus criterios y caprichos, ahí es que la persona pierde la paciencia y se entristece o explota. Por lo tanto, atrás de la impaciencia, de la ira, la cólera, incluso la misma tristeza, está el orgullo. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Porque claro que ser humilde podrá sonar un poco amplio, pero es justamente, sea más mortificado en sus criterios, en sus gustos,
aprendan el día a día a renunciar a ellos. Nosotros tratamos sobre esto en el podcast de la alegría y la tristeza. Por lo tanto, la mortificación, el sacrificio, aprender a decirse no. De tal manera que si, vamos a decir, después de un día duro en que estaba esperando llegar a casa y encontrar aquella carne que me encanta y me fascina, y ya había pedido con anticipación que era ese plato el que quería, y llego y veo un pollito flaquito y de repente un poquito retorcido porque lo dejaron demasiado tiempo en el horno, no voy a explotar como un volcán. Mortificación, está bien, paciencia, lo ofrezco a Dios. Entonces, la mortificación y el espíritu de sacrificio va a ayudarnos a crecer en la humildad. La humildad va a ayudarnos a crecer en la paciencia. Por lo tanto, ¿quiere tener más paciencia? Aprenda a ser más mortificado, más humilde en relación a sus apegos, para no explotar cuando se sienta contrariado. Fenomenal. No sé si eso responde su pregunta. La responde tan bien, padre, que me obnubiló y ya las otras preguntas que tenía mejor las dejo para el próximo podcast que grabemos con usted. Porque quería continuar el tema de la paciencia, si ellos tienen paciencia. Buenísimo. Podríamos hacer una segunda parte, si le parece, padre. Ahí quería dar tips más concretos. Pregúnteles a ellos y les pregunto también si tienen interés y deseo. Porque por medio de mi parte sí tendría deseo de dar unos tips más concretos para crecer en la paciencia. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un reto. Si este video llega a más de 1000 likes, vamos a pasar a hacer un podcast, los 5 tips para ser paciente. De acuerdo. Reto aceptado. Todos dejen su like, pongan que sí, escriban sí, solo sí. Nosotros ya vamos a saber que aceptan el reto. Por favor, acéptenlo, les pido. Por el deseo de poder convivir más con ustedes, de tratar de este tema y más que los likes en sí o las visualizaciones. Sé muy bien de que el deseo de ellos es hacer este apostolado. Es el único motivo por el cual ellos hacen esta evangelización por este canal. Es el deseo de llegar a las almas, porque de otras formas no se llegaría. Entonces, incluso para colaborar con este apostolado que ellos están haciendo, por favor, ayúdenos a que podamos efectivamente tratar esa segunda parte de la paciencia. Está bien, padre. Así que después de haber probado su paciencia, la paciencia de ellos, sí. Le vamos a pedir que si puede rezar una Ave María y darnos su bendición sacerdotal. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo a Nuestra Señora del Buen Consejo que inspire siempre en nuestras almas palabras de paciencia, fortalezca nuestra alma con esta virtud tan importante para que podamos enfrentar las luchas y contrariedades de esta vida, de cualquier orden que sean. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Salve María.